Muchas gracias y agradezco la invitación que me hiciera extensivo el profesor Virgilio Sousa, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Panamá. De igual forma a los amigos de la Embajada Activista por la Paz, a todos ustedes, invitados especiales, público en general, estudiantes del Isaac Rabin, que tuve el año pasado siendo director de la Facultad de Derecho, la oportunidad de interactuar con ellos en un encuentro que se tuvo con el embajador de Alemania y estudiantes alemanes sobre el Holocausto. De igual forma, darle una cordial bienvenida al amigo Jaime Segal, que tuve la oportunidad de conocerlo desde el año pasado y desde ese momento siempre me ha estado comentando hechos realizados y constituidos durante el genocidio y de la cual él formó, pues lamentablemente, en aquellas circunstancias que no son las mejores, pero que se vive y que se puede relatar a las futuras generaciones. A mis estudiantes y a todos los estudiantes aquí en la universidad, igual también a los de la Universidad de las Américas, un placer y bueno, inicio un poco con un tema que me parece trascendental en mi vida, dado el hecho que fue una de mis primeras tesis en grado Diplomatura Estudios Avanzados, que es la responsabilidad penal internacional del individuo. Así que cuando se me invitó, los amigos a Embajada Activistas por la Paz, me plantearon una dicotomía o especie de una contradicción por el hecho de que me generaron y me dijeron, no, tiene que usted hablar sobre la ética en el genocidio. Y yo dije, pero es que el genocidio no puede tener ética. Lamentablemente puede existir ciertos elementos que conjugan los valores del ser humano, pero que de una forma u otra pues hemos constituido, hemos desarrollado como seres humanos y que lamentablemente a veces se generan lo que se constituyen como actos de barbarie o crímenes de derecho internacional. En las diapositivas que voy es más o menos en la coincidencia con el señor fiscal, creo que vamos a coincidir unos puntos, por eso voy a abordar ciertos puntos que me interesan mucho más. El genocidio como paradigma, el holocausto, disculpen, como paradigma del genocidio, es interesante a partir de análisis valorativo de lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la población que de una forma u otra se constituyó en el objeto de exterminio y persecución dentro de la realización de la misma por parte de la Alemania nazi. Es interesante observar la búsqueda de la comunidad internacional, no solamente de crear la Carta de las Naciones Unidas, sino de establecer un tribunal penal internacional para sancionar este tipo de conductas graves y aborrecibles que se constituyen o se conforman como actos de barbarie que atentan contra la comunidad internacional. En sí hubo lo que se conoció como el Tribunal de Nuremberg, que para los efectos y por el factor tiempo voy a solamente hacer mención de puntos. El Acuerdo de Londres, si uno analiza el artículo 6 de dicho acuerdo, numeral o acápite C, hace una acotación interesante. Ya en el mismo se hacía acotación de la palabra persecución. Y persecución de grupos, en este contexto, de lo que entendemos por motivos políticos religiosos y raciales, lo que indica hoy en día lo que viene a ser la calificación de la figura del genocidio propiamente como tal. Pero también, además del mismo, hay otros elementos que se conjugan y que tienen que ver principalmente con los principios de Nuremberg. Para mí los principios de Nuremberg vienen a ser la base de lo que es hoy el derecho penal internacional, en cuanto a hacer al individuo responsable en el campo internacional frente a la comisión de crímenes de derecho internacional, como lo es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Los mismos, analizando en su contexto, voy un poquito, le estoy señalando al joven, para analizar los aportes de Nuremberg a lo que hoy en día analizamos en un contexto de la jurisdicción penal internacional y analizando un poco el sentido sustantivo y procesal de la figura del genocidio. Cuando entendemos la valoración que se hace a partir de Nuremberg, se cambia de lo que viene a ser la responsabilidad internacional que siempre se había establecido años atrás un poco hacia el Estado, haciendo responsable al individuo que de una forma u otra hoy tratamos de que se sancione para evitar en la incursión de lo que es este tipo de prácticas aborrecibles. El padre o fundador del genocidio, como ustedes comprenderán, es un jurista polaco que en una quinta conferencia realizada en Madrid en 1933 hace un aporte sustantivo interesantísimo. Empieza a hablar de una palabra que hoy en día se le conoce como lo que viene a ser el
paradigma del holocausto y qué es el genocidio, ¿no? Genos, que viene del griego y que significa gente, y sidio, matar, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que venía a ser el aporte de Lenkin, pero Lenkin en esa conferencia internacional celebrada en Madrid ya empezó a hablar de lo que es la figura del genocidio, como lo que es hoy los famosos delicta juris gentium o el crimina juris gentium, el crimen contra el derecho de gentes o el delito contra el derecho de gentes en aquellos momentos o periodos. Pero hay algo mucho más interesante allí y me interesa y me voy a detener a hacerles aquí una acotación porque el 80 o 90% de los que estamos aquí como concurrentes somos panameños. Quiero hacer un elogio a un panameño brillante, a un panameño cuyo honor siempre ha descansado en mí de los méritos que él tiene, el doctor Ricardo J. Alfaro. El doctor Ricardo J. Alfaro fue magistrado de la Corte Internacional de Justicia para los alumnos de universidad y de colegio que están aquí, pero también fue uno de los pioneros en dos grandes instrumentos jurídicos del derecho internacional, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada o suscrita el 10 de diciembre de 1948 y la Convención Internacional contra el Genocidio suscrita un día antes de la Declaración Universal, porque la Declaración Universal fue suscrita el 10 de diciembre y el 9 de diciembre fue suscrita la Convención Internacional contra el Genocidio. Es interesante porque para los panameños, y es una crítica que hago un poco a la Facultad de Derecho, hemos omitido los méritos a un panameño de mucho prestigio, como lo fue el doctor Ricardo J. Alfaro. El doctor Ricardo J. Alfaro, siendo embajador en aquel momento ante las Naciones Unidas, hizo una propuesta de crear lo que se conoció como una declaración de deberes ante lo que es la comunidad internacional. La Carta de Naciones Unidas, ustedes saben perfectamente en todo su contexto, adolece de lo que es la figura de deberes. Descansa más que nada en una serie de elementos sustantivos, pero no en una declaración de deberes de los estados. Pero ¿quién quiso hacer ese aporte? Un panameño digno, Ricardo J. Alfaro. Ricardo J. Alfaro, además de ello, hizo otros aportes que hoy en día son interesantes. En mi concepto, siendo miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, forjó lo que viene a ser la figura instituida posteriormente, que se conoce como el crimen de genocidio. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, como ustedes recordarán, fue propuesta por la Asamblea General de Naciones Unidas, un 9 de diciembre de 1948, y tiene unos elementos que me tomé la tarea de hacer un análisis valorativo y procesal del mismo, ¿no? Si ustedes analizan los 19 artículos que tiene o que posee la Convención Internacional contra el Genocidio 1948, podrán entender que hay 9 artículos o 9 artículos que son evidentemente sustantivos y procesales. El artículo primero es elogiable, es encomiable para entender un poco las palabras del doctor William Soto cuando eleva la figura de la dignidad humana en todo esto, porque se dice se aplica en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y a mí me agrada mucho esa figura porque de allí muchos instrumentos internacionales o del derecho internacional descansan sobre la base o la figura de que se aplican en tiempos de paz y se aplican en tiempos de guerra, lo que indica que no solamente en un contexto de conflicto es que podemos sancionar situaciones de genocidio, sino también en situaciones de paz o de Estado de Derecho también podemos sancionar frente a la calificación del genocidio. El artículo 2 y el artículo 3 tiene que ver con la razón material, lo que es la competencia en sí o lo que es la calificación de este tipo de crimen. ¿Qué se entiende por él mismo? El 4 tiene que ver con la responsabilidad del individuo y el quinto principalmente me parece muy valorativo porque el quinto hace una acotación de lo que en mi concepto es la aplicación del derecho interno, la valoración del derecho interno. ¿En qué sentido? Insta a los estados a la adopción de medidas legislativas. Cuando uno analiza los 4 convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo 1 y 2 del 77, ustedes ven un artículo que se conjuga y que se conoce como el artículo 3º común en los 4 convenios. ¿Qué hace ese artículo que se conjuga en todos los instrumentos de derecho internacional humanitario? Pues hace una relación
que no solamente los instrumentos internacionales tengan un sentido, una eficacia en el derecho internacional, sino que sean adoptados en el derecho interno para que a su vez sean objeto de sanción en el derecho interno ante lo que viene a ser la ejecución o la comisión de este tipo de delitos o de prácticas del derecho internacional, negativas del derecho internacional. El 17, el sexto hace referente a lo que es la jurisdicción penal internacional. Y es algo interesante porque en 1948 no se pensaba en crear una Corte Penal Internacional. Se pensaba que este tipo de crimen debía ser sancionado por los estados. Pero ¿qué ocurrió a lo largo de muchos periodos anteriores a 1948 y posteriores a 1948? Hemos estado imbuidos en una situación que mi concepto en mi tesis, en mi primera tesis doctoral, planteé de lo que es la impunidad jurídico-material y la impunidad jurídico-procesal que ha tenido predominancia en muchos de nuestros países. Incluyo América Latina porque hemos tenido una serie de delitos calificados como crímenes de derecho internacional, pero en mi concepto lo sucedido en Guatemala, en Argentina, en Chile, es genocidio. Es genocidio de carácter político, pero como ustedes saben nos aparece recogido en los instrumentos internacionales. El artículo 7 hace referente a una palabra que me encanta y que mis estudiantes de Derecho Internacional Público odian, audedere aut iudicare. El juez Baltasar Garzón, en el caso de Augusto Pinochet, utilizó la palabra audedere aut puniere, extraditar o castigar, extraditar o juzgar. Eso es lo que trata de decir la Convención Internacional. Si un Estado no está en la capacidad, no posee los instrumentos del derecho internacional, entonces que extradite, pero que se sancione a quienes incurren en este tipo de prácticas o actos de barbarie. La Convención del 48, además de lo que viene a ser la intención, que evidentemente es destruir, caza un elemento interesante para esto. ¿Para esto en qué sentido? Y tiene que ver con los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Que es mi propuesta, que de una forma u otra trato de hacer al final y mis valoraciones finales. Los destinatarios en la Convención Internacional contra el Genocidio 1948 y en el artículo 6 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y su ampliación en lo que tiene que ver con los elementos de crímenes del derecho internacional, hace una acotación interesante. Establece 4 grupos como grupos permanentes o destinatarios o las víctimas por razones nacionales, por razones étnicas, religiosas o raciales. Son los 4 elementos que se conjugan en cuanto a la figura de lo que es la figura del genocidio. En Panamá, el artículo 414, si no me equivoco, la profesora ex magistrada de la Corte Panameña hace referente y de la cual me siento elogiado cuando estuve en una comisión de Derecho Internacional Humanitario. Propusimos a la ex magistrada a ser candidata a la Corte Penal Internacional en aquel momento, pero bueno, la política estableció otra candidata que finalmente llegó a ocupar ese rol en lo que es la Corte Penal Internacional, la ex magistrada también hoy ya Elizabeth Odio Benítez. Pero bien, en nuestro artículo 441 del Código Penal panameño incluimos una figura que era el genocidio por razones políticas, porque mucho de la discusión que se ha dado en el ámbito internacional por parte de grupos como Amnistía Internacional y todo, encontraban una discusión, porque siempre que se hace referencia a los crímenes constituidos en América Latina, que en mi concepto también son actos de barbarie desde México hasta Argentina, pues muchos de ellos son calificados como crímenes contra la humanidad, no crímenes de genocidio. Y en mi concepto, el crimen de genocidio es el acto más grave y de barbarie que se constituye contra un ser humano. En esta convención se hizo referencia también a un tema de grupos protegidos y de grupos móviles o de grupos no permanentes, como dice uno de los grandes estudiosos del derecho internacional, que hay ambos. Grupos no permanentes es una de mis propuestas que al final quiero hacer acotación, de cuáles deben también integrar hoy en el derecho penal internacional. En cuanto a la calificación de lo que es el crimen de genocidio, para poder entender, debemos sancionar todo este tipo de prácticas porque los mismos constituyen actos de barbarie y afectan a la comunidad internacional. Además de ello, tenemos lo que se entiende, pues la tipicidad, la antijuricidad,
lo que es la culpabilidad y la punibilidad en el mismo. ¿En qué sentido se entiende estas figuras? Pues ustedes comprenderán que cuando se planteó esto, se hablaba de una serie de pluralidad de conductas delictivas en cuanto a la tipicidad del mismo. Se hacía un referente a lo que es el bien jurídico personal, en este caso del individuo, y lo que tenía que ver con la concurrencia en una diversidad de actos penales en el mismo. Pero para eso, quienes han sido alumnos míos, y siempre recordarán, y voy a hacer una acotación, porque he llegado a presentar, además de una película que les presento a mis estudiantes en Derecho Internacional Público, que es el Tribunal de Nuremberg, para entender todo lo procesal de lo que fue o lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en contra de la persecución contra el pueblo judío y otros pueblos más. También hacemos una valoración de una película que fue el genocidio más grave y más reciente en los últimos años del siglo XX, como fue la matanza contra la población Tutsi, propiciada por los Hutus, pero viceversa posterior también, en Ruanda en 1994. Y como siempre hago acotación con mis estudiantes que terminan llorando cuando ven la película, disparando a los perros, pero hacemos valoraciones de la calificación de uno de los crímenes más graves del derecho internacional, como lo es el genocidio. ¿Y por qué hacemos valoraciones? Porque pareciere que casi 40 años después o 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía estos actos de barbarie siguen siendo constituidos por los seres humanos a lo largo de la historia sin encontrar una situación de limitación o de sanción frente a este tipo de prácticas aborrecibles. Siguiente, vamos. Bien, hoy en día, vamos a analizar qué fundamentos ha aportado el Holocausto a todo esto. Ustedes saben perfectamente que el Holocausto brindó las bases para lo que es el derecho penal internacional en cuanto a la responsabilidad penal internacional del individuo. Pero para eso empezamos, solamente voy a hacer una acotación muy rápida de 3 tipos de jurisdicciones que se han planteado en el ámbito de la jurisdicción penal universal, lo que es la jurisdicción penal supletoria, la jurisdicción penal concurrente y la jurisdicción penal complementaria o subsidiaria. La jurisdicción penal supletoria la ha aplicado, y ustedes lo han visto, en recientes jurisdicciones como España, Francia, Alemania y todo eso, de muchos criminales que cometieron esos actos aborrecibles en regiones de África y han sido capturados y procesados en países europeos. ¿Y por qué lo han hecho estos países europeos? Los penalistas que dicen, bueno, que muchas veces es la intromisión del derecho internacional en el derecho interno de un Estado. Pero ¿qué pasa si ese derecho interno no busca sancionar este tipo de prácticas que de una forma u otra son graves y de barbarie? Entonces, para eso existe el derecho internacional. El parangón o el inicio del mismo tuvo efecto cuando se dio el caso del señor Augusto Pinochet y un juez conocido como Baltasar Garzón trató de hacerlo imputable por crímenes de derecho internacional que de una forma u otra son graves y que afectan hoy a la comunidad internacional. El caso Adolfo Silingo, este militar argentino que fue condenado en España a 640 años de cárcel, es uno de los ejemplos más relevantes en cuanto a lo que es la eficacia de la jurisdicción penal supletoria. Voy a pasar un poco rápido, solamente por los 5 minutos que me quedan, para hacer referente o referencia a lo que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional nació muy recientemente. ¿Y por qué muy recientemente? Porque la criatura fue concebida en el 98, pero realmente tuvo eficacia a partir del año 2002. Por eso Panamá fue invitado, y por eso Panamá, al ser invitado, porque fuimos el Estado 50 que ratificó el Estatuto de Roma, y eso nos dio la oportunidad de enviar a un magistrado postular a un candidato por la parte panameña que llegó a ser magistrado de la Corte Penal Internacional. Es interesante la Corte Penal Internacional por muchas razones, porque brinda todos los elementos de la jurisdicción penal internacional. Pero en mi concepto hay un problema, y lo planteo en mi primera tesis doctoral. Tiene que ver con los límites de la responsabilidad penal internacional del individuo. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional, su jurisdicción es complementaria o subsidiaria. Y cuando usted escucha lo complementario o subsidiario es porque se complementa la jurisdicción interna de los estados. ¿Y qué indica eso? Que lamentablemente los crímenes seguirán un poco burlándose en la jurisdicción internacional porque no hay un sentido de sanción fuerte frente a este tipo de prácticas o de conductas aborrecibles. Voy a analizar un poco, faltándome ya pocos minutos, no tanto de las salas, y me interesaba hacer una acotación, pero sí, siguiente, de lo que viene a ser, pues,
Un poco las valoraciones que se hizo en el Código Penal panameño a lo que fue la figura del genocidio. El título 15, capítulo 1, consagra lo que son los delitos contra la humanidad. En el mismo se hace referencia a lo que les acotara hace un momento del artículo 441 de nuestro Código Penal, que dice: todo acto con intención total o parcial de destruir seres humanos por razones de nacionalidad, raza, etnia, creencia religiosa, y en Panamá le agregamos la palabra o política. En aquel momento nuestros sabios diputados no eran tan sabios y no sabían que esa palabrita no aparecía ni en la Convención Internacional contra el Genocidio ni en el Estatuto de Roma. Logramos que al aprobarse el mismo tuviese eficacia en el derecho penal interno panameño. Bien, hay otros elementos que acompañan a lo que tiene que ver la aplicación de esta figura en lo que es el derecho penal panameño y que evidentemente coloca a nuestro país en cuanto a la sanción de esta figura frente a la conducta o la comisión del mismo. Siguiente. Mis reflexiones finales. ¿Cuáles son mis reflexiones finales? Bueno, aquí me interesa solamente hacer 2 puntos en el siguiente a este punto. Si ustedes ven el crimen de genocidio solamente nace en el 48, recogido en el año 2002, cuando se colocó en vigencia la Corte Penal Internacional, 4 grupos permanentes. Pero realmente los actos que se están constituyendo en la sociedad internacional posterior al Holocausto, con las consecuencias que ha tenido, son de determinados tipos de grupos que también son perseguidos. Entonces estamos hablando, en América Latina, muchos de los dictadores, muchos de los grandes militares que cometieron actos aborrecibles se burlaron por la doctrina de los actos propios, porque no existía una eficacia de una jurisdicción penal internacional y porque los crímenes cometidos en América Latina no estaban revestidos de estos 4 grupos o elementos permanentes. Sin embargo, cuando analizamos en América Latina, es político, es ideológico también, pero hay otros elementos que los estudiosos en el derecho penal internacional, como el señor Lenkin, como otros muchos más allá, Alicia Gil, Antonio Ramiro Broton y todos ellos, hacen acotación del elemento cultural. La destrucción de bienes culturales, ¿qué connotación tiene para un Estado? Solamente un crimen de guerra. No es un crimen de genocidio, porque no se entiende en el mismo en cuanto a su comisión o a su acción. Pero su creencia y la destrucción de su templo, eso debe ser también un crimen de genocidio en el mismo. Por discapacidad, ustedes saben que para eso está la Declaración Universal del Derecho Humano de las Personas con Discapacidad. Y por otros coloco inclusive grupos profesionales, grupos empresariales, o sea, se debe integrar identidad sexual, que eso lo ha llevado inclusive a la Convención Internacional o al Protocolo sobre el Derecho de los Refugiados, a integrar al ACNUR en países como África, fundados temores por situaciones de identidad sexual en países europeos, digo en países africanos. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque la persecución ha adquirido otra connotación en lo que viene a ser hoy la sociedad internacional. Mis valoraciones finales, amigos, tienen que ver especialmente cómo sancionar este tipo de actos o de criminalidad sistemática en todo concepto. Tiene que ver con muchos elementos más allá. ¿Y por qué? En mi primer trabajo, y quiero seguir ampliándolo porque estoy terminando mi diplomatura de Estado y eso es lo que quiero hacer, estoy haciendo un referente de que además de que se hubiese constituido en 1948 y en el año 2002 2 instrumentos jurídicos que sancionan los crímenes o el crimen de genocidio, soy defensor de que se debe constituir a través de la sociedad internacional un código penal universal o un código de una convención de responsabilidades humanas. Porque en el momento que las personas también le toquemos el bolsillo en materia de reparación civil por haber incurrido en este tipo de acciones o actos de barbarie, limitará el actuar de muchas personas. Ante todo, muchas gracias y que tengan un excelente día.